buenas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de saber cómo está el mundo allá afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy me siento muy feliz de compartir con ustedes lo que ha venido pasando en estos últimos días. Ya les he contado un poquito desde el video de Creer en Mí, que se puso un poquito más personal, sobre lo que he estado haciendo, cómo se ha movilizado todo. Ahorita estoy muy agradecida tanto con las personas con las que ya he colaborado, que he conocido en este proceso, en este camino, como con las personas que voy a colaborar, que estoy por conocer, que están por llegar. Todo eso que está por ocurrir, pero que ya ocurrió al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias especiales a Marina por recibirme en Querétaro, por todas sus atenciones, por todo su amor, por todos los regalos impresionantes que me hizo, literales, espirituales en todo el sentido. Me regaló una pulserita que aquí traigo. Muchísimas gracias, Marina. Espero volver muy pronto para platicar. Un saludo a Miguel también, que qué buenas pláticas nos aventamos ahí en Querétaro. Vamos a volver, yo creo que hasta en un mes, 2 meses, más o menos como en 2 meses vamos a andar regresando a Querétaro. A Claudia Mota, que también ya estamos por conocerla. Les voy a platicar poquito antes de entrar en el tema. Abrimos fechas para estas sesiones de la espalda que estoy haciendo. Dalai se revela en cada video. Quieren participar mis hijos en cada video. Claudia y Cari son 2 personitas que me están apoyando para poder abrir la fecha, una fecha en Estado de México, la otra sí es Ciudad de México, ¿verdad? Una fecha en Estado de México y 2 fechas en Ciudad de México, y las abrimos el lunes y volaron, ya está llenísimo, ya vamos a tener que volver a ver agenda para ver cuándo podemos volver. A Estado de México y a Ciudad de México, muchas gracias a las personas que ya se registraron, que van a ir. En Guadalajara abrimos más días, normalmente las fechas para Guadalajara eran era como de 3 a 5 días corridos de estar atendiendo y siempre se llenaba, y esta vez abrimos como 10 fechas, fueron 8 fechas, fueron del 7 al 12, no, pero también es 13, 14 y 15 tentativo, bueno, 15 no, yo la agenda ni la puedo llevar yo, porque esto está creciendo muchísimo, hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que hacer. En mi trabajo normal pues está Pistolero y Nahual, que junto con mis socios tenemos una casa productora y una empresa de marketing. Ahí estamos implementando el marketing conciencia, que es elegir a nuestros clientes para llevarles todo un marketing, pero trabajando desde la persona, el proyecto, su clientela, con un enfoque muy diferente, más integral. Está muy loco todo esto. Y la casa productora que a mí me encanta, Pistolero, que tiene un enfoque cinematográfico para hacer clips, videos, todo ese tipo de cosas. Estamos a full. Estoy muy feliz por estar a full, pero sí ha implicado como tiempo, atención, trabajo. Mi TDA ha estado disparado. Pero pues bueno, Guadalajara lo tenemos también ya lleno. Abrimos agenda el lunes y para ayer estábamos revisando que ya tenemos como 40 citas. Quiero tomarme algunos descansitos entre ciudades y visitas y todo. Entonces, pues vamos a acomodar, vamos a ver si abrimos más los horarios dentro de los mismos días que ya abrimos en Guadalajara, o si los reducimos, a ver cómo lo hacemos. Pero el chiste es irlos conociendo, el chiste es acercarme a ustedes, el chiste es tener esa hora tú a tú, en donde yo hago lo que hago lo que sé hacer, y en el que tú y yo nos conectamos completamente para ese momento tan específico, tan especial, que yo siempre agradezco mucho. Entonces, pues muchísimas gracias, Querétaro. Vamos para allá, Estado de México, Ciudad de México, próximamente más adelante también Guadalajara. Y
aprovechar también, antes de entrar en el tema, para mandar una felicitación a mi amigo Eric, que el día de ayer fue su cumpleaños. Eric, te mando un abrazo enorme, amigo. Te quiero muchísimo, eres de los grandes regalos que me ha dado Pachuca. Qué hermoso haberte encontrado, qué hermoso caminar, empezar a caminar juntos. Y pues espero verte pronto para echar una partidita de básquetbol. Te mando un abrazo enorme y mis mejores deseos en este año que inicias. Un cumpleaños que me faltaba, Josafat. No sé si ves estos videos, pero te mando un abrazo enorme. También esta semana fue tu cumpleaños. Mis mejores deseos, mi más grande felicitación. Y a ti espero verte en Ciudad de México para tomarnos un cafecito ahí que nos debemos. Entonces, ya avisos parroquiales dados. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. Es un tema muy bonito, es un tema valiosísimo, es un tema que creo que ha tenido muy mala fama en muchos sentidos por este error humano de poner el peso de lo divino en los hombros de la humanidad. Entonces, el día de hoy el tema es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué implica la fe? ¿Cómo practico yo mi fe? Y vamos a desenmarañar, como muchos autores ya lo han hecho, vamos a regresar a esta bonita costumbre de citar autores y vamos a desenmarañar los misterios de la fe a través del pensamiento. ¿El pensamiento de quién? El pensamiento propio, el mío, el pensamiento de otros autores que vamos a citar en este video. Y Benito, ven acá, déjalo, que venga conmigo. Benito, dejad que el Benito venga a mí. Ven. ¿Por qué peleas? No pelees. Vamos a revisar cómo practicaban la fe mentes muy singulares a lo largo de la historia, qué entendían por la fe, cuál ha sido la relación de la fe con la humanidad. Eso es lo que vamos a platicar de hoy. Y el objetivo del video de hoy es comenzar ese cuestionamiento personal, comenzar ese cuestionamiento humano que nos va a llevar a descubrir nuestra esencia, que nos va a llevar a encontrar nuestro superpoder. Sí vamos a hacer el video de superpoderes, pero ya lo pensé, ya lo platicamos con otros amigos que también tienen sus superpoderes ya activados y al servicio. Y vamos a ver que yo creo que más o menos en un mes vamos a estar entrando en tema de superpoderes, pero es importante hablar de estos temas antes de entrar al tema de superpoder, porque, citando a un gran filósofo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la fe está acompañada y está completamente vinculada a creer y a confiar. Entonces, cuestionarnos en qué creemos nos va a servir muchísimo para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo también. Tenemos la fe como una necesidad humana. La fe es una necesidad humana básica que las religiones utilizan como punta de lanza para desarrollar toda la cuestión de su marketing. No, está muy... Para desarrollar la consolidación de una idea estructurada para conseguir adeptos que estén alineados en una misma creencia, en una misma línea. Como ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, este canal está al servicio de la búsqueda personal, de la búsqueda de cada uno. No es una cuestión religiosa, incluso lo que vamos a platicar hoy, va a haber autores que se hablen que tienen una connotación y una línea religiosa. Sin embargo, la religión es algo básico dentro de la humanidad, es algo que nos ha movido, que ha sido estructura hasta de cómo sustentamos y cómo contabilizamos los años que hemos vivido. Entonces vamos a analizarlo más allá de eso. Yo creo que la fe, al ser una necesidad humana, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que dialogar. Es algo que nos puede liberar de muchas cosas. Es un poder
y que desgraciadamente por muchas circunstancias humanas que son del plano terrenal, nos hemos alejado al escuchar de cuestiones que han atentado contra la dignidad humana y que han venido de esferas religiosas. Entonces, eso no tiene por qué ser un precedente para que nosotros desechemos por completo la fe, para que le dejemos de buscar un significado. Preparar este tema ya lo había pensado, ya lo tenía pensado desde hace un par de días, y preparar este tema a mí me representó una cuestión. Nietzsche, que es una frase que se usa en Matrix, decía que la fe es no querer saber la verdad. Y era un tema que para mí hablarlo me emocionaba mucho, pero prepararlo, me emociona mucho hablar del tema de la fe porque a mí la fe me salvó la vida. La fe es algo que fue un punto clave para yo salir de la depresión, para yo salir de un intento que tuve, para un intento de desvivir. Para quien no está viendo el video y solo lo escucha, tuve un intento de desvivimiento en 2021, lo cual me llevó a dejar el alcohol, a dejar de tomar. La psiquiatra muy amablemente me hizo ver que yo tenía un tema con el alcohol. Yo me molesté mucho. Si mi psiquiatra de ese tiempo llega a ver este video, una disculpa y te agradezco mucho por la paciencia, el amor y el cariño. Pero pues no tomé muy bien cuando se me comunicó que yo tenía un problema con el alcohol y me recomendaron ahí ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, la fe es algo que yo comencé a trabajar al aceptar que yo tenía un problema con el alcohol. Y cualquier grupo que lleve los 12 pasos, en el cuarto paso, si no me equivoco, es donde te piden creer en algo. Es creer en algo más grande que tú mismo. Y tiene una trascendencia, una profundidad, un significado que al día de hoy lo sigo viendo, lo sigo trabajando, lo sigo observando y al día de hoy me sigue maravillando, porque justo en un grupo me regalaron esta maravillosa frase que dice: te sigue costando porque un Dios no se le hinca a otro Dios. Y fue una revelación escuchar esa frase. Entonces, vamos a comenzar con este tema. En el mundo actual, Nietzsche diría: Dios ha muerto. En el mundo actual, las religiones están de salida y está comenzando la creencia en el poder personal. Y esta pequeña línea que puede existir de confusión cuando escuchamos hay un Dios que habita en todos nosotros dioses somos, que son palabras incluso que encontramos en la Biblia, pero que cuando nos referimos, por ejemplo, a una idea de superhombre, pues Nietzsche la redactó con una idea de una autoconciencia también, de una ética y una moral regida, hablando de un superhombre que no necesita de un Dios para seguir esta línea ética y moral, que no necesita de 10 mandamientos para saber que no matarás, que no necesita de esta serie de cosas. Y bajo ese concepto, Nietzsche crea esta idea del superhombre. Entonces, esta idea del superhombre tiene que ver con este fenómeno que Nietzsche observa socialmente, de qué es lo que está pasando. Dios ha muerto no habla de que Dios muriera. Hay una canción de Shakira incluso que habla no de la muerte de Dios. Es que Shakira también es... Un día vamos a citar a la filósofa Shakira en este canal. Pero bueno, la canción del octavo día, escúchenla, vean la letra y tiene mucho significado también. Del octavo día de Shakira. Entonces, Nietzsche, por ejemplo, habla de esta cuestión de que Dios ha muerto, habla de esta cuestión del superhombre y tiene esa trascendencia y tiene esa profundidad y tiene que ver con eso, con que el hombre cese con el uso del hombre. Las personas son fines, las personas no son medios. Ese es el precepto de este canal, semana con semana se repite. Entonces, ya hablábamos del video de creer en mí. Para yo creer en mí, tuve que creer más en algo más grande que yo primero.
¿Por qué? Porque cuando yo llego a un fondo, que mi fondo fue emocional, que mi fondo fue falta de amor, fue falta de atención, falta de cariño, en lo personal, de lo que yo me proporcionaba a mí y a nivel familiar de crecimiento. Cuando yo toco ese fondo, pues yo lo toco a través del alcohol. Ya hemos hablado de las drogas, los vicios como este espejismo para buscar subsanar, para buscar amistades, para buscar compañía, para buscar cercanía con otros seres humanos, al sentirnos incapaces de dar y recibir amor de otra forma. Entonces yo llego a este fondo y obviamente creer en mí no era una opción, porque si a mí me decían, es que tienes que creer en ti, mi contestación automática va a ser, pues de creer en mí por creer en mí es que estoy en donde estoy. Y esta frase es maravillosa, porque por creer en mí hoy puedo decir que estoy en donde estoy. Si nos recorremos a 2 años antes, por creer en mí estaba en donde estaba. Qué paradoja tan más profunda, tan más bonita, tan más preciosa. Esa paradoja me llevó a aceptar que mi vida era ingobernable, que yo no tenía la aptitud moral o consciente para tomar decisiones con respecto a mi vida, mis procesos y muchas cosas que yo estaba viviendo, que ya había generado daño en mi entorno, en mi familia, en parejas que llegué a tener también, y que yo quería vivir, pero no sabía cómo. Entonces yo recuerdo muy bien ese primer día cuando mi padrino, un saludo a Alfredo, porque chale, la regué, es que es anónimo. Bueno, ups, un saludo a mi padrino. Me dijeron madrina el otro día y me dio mucha risa, pero bueno. Me dijo el día que yo llegué, a mí no me importa en qué creas, con que creas que esa pinche, así tal cual, con esas palabras, con que creas que esa pinche silla te va a ayudar, por mí cree en la silla. Y yo no entendía, yo nada más me quedé como de, eso es fe. Eso es fe. Mi padrino teniendo fe en que yo iba a tener fe en una silla de ser necesario. Para los estoicos, bueno, la fe es algo tan amplio que no está enfocada únicamente en una cuestión de Dios. Está enfocada y puede estar dirigida a una cuestión de creencia por la humanidad, por la justicia, por el amor, por cualquier causa o idea que dé significado y que nos dé un propósito. Ese es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe es que encontremos una unión, una comunión con lo que ocurre, y la fe es la respuesta al vacío. Ya conectamos el video del vacío con el video de la fe. Entonces, para los estoicos, la fe es una fe en el orden natural del universo. Recordemos que los estoicos son estos maravillosos pensadores que nos decían que no podemos cambiar nada, que solo podemos cambiar nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Es lo único que podemos controlar. Entonces lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, pero no podemos controlar absolutamente nada más. Entonces ellos tenían fe en la sabiduría de la razón divina, logos. Los estoicos creen en este orden natural del universo y es una creencia que entonces podemos retroceder muchísimos años en el pasado. La humanidad ya se cuestionaba en qué creo yo. No un adolescente a los 12 años que está enojado esto es personal, porque sus papás se separaron y decide creer en Dios. Es una réplica de muchas otras personas que han vivido. La fe es un proceso personal, es un proceso individual. Spinoza, por ejemplo, era panteísta. Para él, Dios y la naturaleza eran una misma cosa. La fe tiene entonces, para Spinoza, tiene que ver con comprender y aceptar la naturaleza y el orden divino. Algo similar, el orden universal tal y como es, algo similar a los estoicos. Y
Spinoza aboga por una fe racional. En estos autores que vamos a ir hablando, que vamos a ir mencionando, es bueno comenzar a hacernos estos cuestionamientos a nivel personal. ¿En qué creo yo? ¿A qué le tengo fe yo? Vamos a revisar una vasta variedad de pensamientos para poder ir haciendo esas conexiones en donde yo diga, ese me gusta, este me late. Si te late, te invito a que analices o busques o investigues la vida de ese autor, la vida de cómo nacen esos pensamientos, porque también, por ejemplo, están los estoicos. Al final vamos a mencionar un poquito sobre el taoísmo, pero la invitación es esa, a ampliar, a buscar y a expandir la fe en un sentido de conocimiento, en un sentido literal y en un sentido personal. La fe en mí mismo también es una forma de fe. Entonces, tenemos por ejemplo a San Agustín, que San Agustín creía que la fe y la razón son complementarias. Hay ciertos autores como Kant que rechazan la idea de que la fe y la razón son complementarias, que nos hablan de una separación entre la razón y el conocimiento y la cuestión de fe, porque muchos autores sí tienen más fija la relación de la fe con la idea religiosa, con la fe religiosa. Entonces, autores como San Agustín, que estaban más cerca de la cuestión religiosa, tienen un análisis más profundo de la fe, porque viven de primera mano la separación, irónicamente, la separación de la religión con la fe humana de cada uno. Recordemos que la fe es un proceso individual y personal. Tenemos a Kierkegaard, vamos a decir, está complicado ese apellido. Kierkegaard nos habla de la paradoja de la fe. Nos dice que la fe verdadera implica un salto cualitativo en la existencia en donde la razón y la lógica ya no nos pueden guiar. Pierden su sentido convencional, la razón y la lógica, y la fe auténtica entra acompañada de una angustia existencial. La angustia es una etapa necesaria en este camino, porque esta angustia nos obliga como individuos a confrontar las limitaciones de la razón y enfrentarnos a la incertidumbre inherente que nos obliga a entrar en la fe, que vuelve la fe una elección personal, subjetiva y existencial. Kierkegaard nos habla de 3 estadios en este proceso. El primero es el estadio estético, que es cuando la persona vive impulsivamente y en búsqueda del placer. Ese es el primer estadio. El segundo es un estadio ético. Se adoptan principios de ética y principios morales. Y el tercero es un estadio religioso. En el estadio religioso se encuentra la verdadera fe. La fe es, por tanto, un salto dentro de la incertidumbre. Si hacemos un recorrido por este mismo canal, que llevamos 35 videos, me parece que este es el video 35, podemos ver estos 3 estadios, que comenzamos hablando como una crítica al primer estadio, al estadio estético, que es el estadio en el que nos encontramos actualmente la mayoría de las personas. En el video 2, por ejemplo, se toca de una forma casi literal la cuestión del estadio ético, cuando comenzamos a hablar y cuestionamos que si la humanidad deja de tener religiones y deja de tener los preceptos morales religiosos, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nietzsche lo presenta como la cuestión del superhombre, pero yo hablaba en ese video de la búsqueda de la brújula moral interna que nos vaya guiando, de la búsqueda de una especie de sentido común ético y moral personal con el que nos pudiéramos apoyar o que nos pusiéramos de acuerdo como humanidad
así como nos pusimos de acuerdo para que todos los focos tengan la misma entrada, ponernos de acuerdo sobre esta cuestión de los valores morales. Creo que la fe sería una buena punta de lanza para hablar a nivel universal de una cuestión de principios éticos y morales que pues se resumen como yo resumiría absolutamente todas las religiones. No hagas lo que no quieras que te hagan, el famoso ama a tu prójimo como a ti mismo, cree en algo que te sostenga y que te resguarde de estos vacíos que te llevan a espacios oscuros mentales y espirituales, y el no uso del hombre por el hombre, la no explotación, el que cada ser humano es un fin y no es un medio, que se engloba en el primero, no hagas lo que no quieras que te hagan, o amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, cuando hablamos del estadio religioso, él lo maneja como estadio religioso, pero el encontrar la verdadera fe, para mí es un crecimiento, así como seres humanos vemos nuestro crecimiento en nuestra estatura, en el año educativo en el que vamos, en diferentes formas. Este es para mí es el crecimiento espiritual, es el crecimiento del ser, el que nos hace brincar, y todos pasamos por ese impulso de la búsqueda del placer, y en algún momento, en un evento canónico, atravesamos una serie de cuestionamientos internos que casi siempre están acompañados de la empatía. La empatía nos lleva a darnos cuenta en algún momento y decir, creo que estoy haciendo daño. Ahí comienzan los principios éticos y morales. Cuando yo ya me doy cuenta que hice daño y el perdón propio no es suficiente para llegar a realmente creer que ya puedo vivir una vida plena y feliz por el daño que ya generé, ahí entra el estadio religioso. Porque el estadio religioso tiene que ver con la búsqueda de algo o alguien más grande y más fuerte que yo, un camino, una idea, un concepto, un Dios, que me perdone, que me dé ese borrador mágico del pasado, y si no se borra automáticamente el pasado, que me ayude y me fortalezca para atravesar la incertidumbre, la culpa, la ansiedad, el miedo, todos estos procesos, para dar ese salto cualitativo del que nos habla Kierkegaard. Por otro lado, tenemos por ejemplo a Sartre. Sartre era ateo, y Sartre me encanta porque al final, acuérdense, aquí no hay nada bueno ni malo, no hay forma correcta de pensar, no hay forma incorrecta de pensar. Todas estas formas de pensar y de acercarnos y aproximarnos a los conceptos que hemos presentado en este canal nos van a funcionar para nosotros poder empatizar con alguno de los autores que aquí se hablan, o incluso conmigo, si empatizas con lo que yo comparto de mi propia vida, con esos splashes o flashes que doy de mi vida personal, pero empatizar con una forma de vida y con un sentido de vida que nos den esa orientación. Entonces, Sartre, por ejemplo, era ateo. Sartre nos habla de una náusea existencial. Él aboga mucho por la responsabilidad, por la autenticidad, porque el ser humano sea responsable de su existencia y de su vida, y él cree que la creencia de un Dios justifica el actuar del hombre, de la mujer. Entonces, él habla de una náusea existencial, refiriéndose a la falta de significado en el mundo. La idea de Dios responde a un vacío existencial. Entonces, Sartre era ateo, pero dio justo en el clavo, que es Dios es la respuesta al vacío existencial. Yo lo agrandaría a la fe, más allá de un Dios religioso, más allá de una idea, de un concepto específico, más allá de las imágenes, por ejemplo, que es una diferencia mucho entre el cristianismo y el catolicismo. Que, por ejemplo, el cristianismo no tiene imágenes como lo tienen los católicos. Son cosas para cuestionar, para razonar, para preguntarnos. Al final, para eso venimos aquí. Luego tenemos a Blaise Pascal.
Blaise Pascal, físico, filósofo, matemático francés, tiene esta cosa maravillosa que se llama la apuesta de Pascal, en donde Pascal dice que es sensato creer en Dios por motivos pragmáticos. Básicamente Pascal hace una ecuación basada en el riesgo y la recompensa y termina diciendo que él creía que la fe puede llenar el vacío que deja la razón. Y él creía que la experiencia de Dios se revelaba a través de experiencias interiores y personales que van más allá de la lógica y la razón. Pero básicamente, tengo que hacer esto, la apuesta de Pascal es que él dice que es mucho más beneficioso creer en Dios por una cuestión lógico-pragmática, y son más los beneficios de creer en Dios porque si Dios existe tienes la salvación eterna, y de lo contrario, al no creer en Dios es más riesgoso no creer en Dios por los riesgos que esto representa de que si Dios sí existe hay condenación, que no le quita nada el creer. Y me parece un concepto muy muy tierno hasta cierto punto, muy lógico, muy pragmático, y Pascal, te aplaudo por tu apuesta, yo sé que la ganaste. Después tenemos a Tillich, que es un teólogo y filósofo que nos habla del objeto de fe. El objeto de fe puede ser la razón y la ciencia también, por ejemplo. Y la fe la refiere como esa preocupación última. Es la fe última, es la que tiene el poder de brindarnos la capacidad para superar la ansiedad existencial, que también es un concepto que utiliza Sartre, la ansiedad existencial, y nos proporciona un sentido de seguridad última. Entonces tenemos la preocupación última, o sea, es esa preocupación tan grande que nos hace sentir vulnerables, que nos hace sentir inseguros, que nos hace sentir humanos. Es el momento en que nos confrontamos con la realidad humana. Usualmente la pérdida de un ser querido, amado, cercano nos lleva a esa preocupación última que nos puede brincar a la fe última, y la fe última nos lleva a un sentido último de seguridad. En ese sentido de último de seguridad, que es ese maravilloso regalo detrás de la fe, se nos permite enfrentar la incertidumbre. Llega ese superpoder que brinda la fe. Después tenemos a William James, que es un filósofo psicólogo, si no me equivoco, del siglo XX, y él habla de la fe como una experiencia personal e individual y como una respuesta subjetiva y emocional a lo divino, como una respuesta humana a lo divino. Él nos habla del pragmatismo y la utilidad de la fe, debido a que la fe puede tener un impacto positivo y proporcionar orientación y significado en los tiempos de incertidumbre. Ahí es muy importante y me gusta mucho porque él hace una diferenciación bastante importante, que es la fe saludable y la fe enfermiza. La fe saludable tiene un enfoque de vida que enriquece, promueve el bienestar emocional y fomenta esa cercanía. La fe enfermiza nos lleva a la intolerancia, a la rigidez y al fanatismo. Entonces es muy importante hacer esta separación. Luego tenemos a Bell Hooks, una de mis autoras favoritas. Muchas autoras a mí me gustan mucho porque tienen esta cuestión muy arraigada de la búsqueda de la libertad de la mujer dentro del mundo machista y la ideología machista. Hay que recordar que el término feminista y machista va acompañado de muchísimas formas de pensar, de muchísimas ideas,
y habría que explorarlos también mucho a profundidad para desarrollar un pensamiento lógico, para generar una crítica saludable no tanto en lo externo sino en lo interno, porque el rechazar algo que ya es nos genera también una cuestión, como un enojo ahí que pues en un sentido lógico el que yo esté enojado o enojada con una ideología pues a nadie le importa, pero el que yo tome acción con base al odio nos afecta a todos. Entonces, Bell Hooks habla mucho y aboga mucho por las cuestiones de justicia, de la búsqueda del bien común, del bien social. Es una autora que a mí me encanta. El primer libro que leí de ella fue por recomendación de una amiga mía. Cordero, te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho, te amo mucho. Ya son, vamos, no sé, para como un montón de años de amistad, más de 15, 16. Mira, mi staff siempre tiene la cuenta. Muchas gracias a mi staff. El día de hoy, mientras yo hago este video, están conmigo Eranden y Oscar y Liz. Eranden y Oscar más en espíritu y en que de forma física. Por luego lo cansado que implica, pues se me duermen. Y Bell Hooks entonces nos habla de la fe como una visión de un mundo mejor. Qué bonito. La fe en un mundo mejor. Nos habla de la fe en uno mismo, de la capacidad que yo tengo de hacer cambios en la sociedad, de tener fe en la capacidad que yo tengo de ser un embajador social también, y de la fe en la comunidad, construir comunidades que estén basadas en la confianza y en la fe en los demás. Ella busca una espiritualidad que abogue por la justicia y por la igualdad. Bell Hooks me encanta. Ella fue literata, abogó mucho también fue una literata negra, entonces abogó muchísimo también dentro de la lucha de la liberación afroamericana. Lo cual Martin Luther King tenía esta frase maravillosa que dice que la fe es dar el primer paso, aunque no veamos la escalera completa. Entonces, cuando una persona está del lado de un grupo vulnerable, de un grupo que tiene más momentos de incertidumbre, esas personas tienen una perspectiva de la fe maravillosa. Luego tenemos a Sor Juana. Sor Juana era una mujer de fe y de razón. Entonces, para ella, la fe y la razón sí coexisten. Ella coincidía en ese sentido con San Agustín y disentía un poquito de Kant, por ejemplo, donde Kant nos habla de que no, que la fe y la razón no coexisten. Y Sor Juana nos habla de que el sentimiento y la razón no son incompatibles. No son incompatibles con la fe. Y hace una crítica a la hipocresía religiosa. Al haber estado dentro de los espacios religiosos, en sus escritos podemos encontrar una crítica maravillosa, pero era una mujer de mucha fe y trascendió en la historia de México. Sor Juana, I love you. Después tenemos a Da Vinci. Da Vinci es un caso muy especial. Me recuerda un poco a mi hermano mayor. Pero Da Vinci nos habla, no de un sentido tan literal, porque con Da Vinci, al igual que con Miguel Ángel, que también lo voy a mencionar, son personas que se expresan a través de su obra, se expresan mucho a través del arte y hay mucha claridad dentro de lo que ellos hacen sobre cómo veían el mundo. Y yo normalmente puedo sentir o presentir un poco cómo está el estado mental o emocional de mi hermano mayor a través de su arte. Mi hermano es artista. Entonces, Da Vinci nos regala ese punto de vista que tiene. Nos damos cuenta de que él observa mucho la naturaleza para comprender a Dios. Él estudió mucho de la esencia humana, de toda la cuestión natural.
y él tiene un interés por el conocimiento como medio para comprender a Dios, a comprender a Dios, su creación y su relación con lo divino. Entonces, Da Vinci es de estos caracteres especiales que me encantan también, estas formas especiales de pensar. Miguel Ángel también, a través de su obra, nos habla de su relación con lo divino. ¿Todo bien? Bueno, nos habla de la relación de lo divino y lo humano. Él tiene mucho esta búsqueda de conexión con lo divino. Miguel Ángel pues fue un genio, también investigar la historia de Miguel Ángel es algo muy muy interesante. Yo me acerqué un poco por unas cuestiones de pláticas que tuve con mi estimado amigo Omar, en donde él me compartió incluso cuál era el proceso creativo de Miguel Ángel y fue como wow. El proceso creativo de la Capilla Sixtina, a lo que yo comentaba con Omar, lo que Omar me compartía, pues es un proceso bastante maravilloso. Y incluso él fue el que me comentó sobre esta crítica social que hace Miguel Ángel a través de la Capilla Sixtina, en donde Adán tiene este dedo flojo que solo necesita estirarlo para conectar con Dios, para conectar con lo divino, pero el hombre está, la representación del hombre, Adán, está como con esta flojera existencial de conectar con lo divino, y Dios está ahí estirándose y buscando acercarse al hombre, y el hombre simplemente no quiere contestar, solo está ahí. Miguel Ángel también tiene una muy fuerte crítica con esa cuestión. Luego tenemos a la Madre Teresa. La Madre Teresa me encanta. Ella habla de una fe de acción. La Madre Teresa nos habla de que la fe se traduce en acciones concretas de amor al prójimo. Ella nos habla de que la fe debe de ser un lugar seguro, debe de ser un refugio en el tiempo de sufrimiento. Y también refiere a la fe como un regalo y un desafío al mismo tiempo. La Madre Teresa es de estas personalidades increíbles y maravillosas que yo admiro mucho, porque por eso trascienden en la historia. Porque en el video de Amor a la Vida y Amor a la Muerte hablábamos del inherente deseo del ser humano de trascender. Él escribe un libro, siembra un árbol, tiene un hijo. Y encontramos estos personajes a lo largo de la historia con pensamientos maquiavélicos de que el fin justifica los medios, y por eso el ser humano nunca es el medio. Y encontramos estos otros seres humanos que su fe en Dios, su fe en el amor, su fe en la humanidad nos conmueven hasta el día de hoy. Personajes que ya fallecieron, personajes que trascendieron la historia por una cuestión de amor al otro, que son la concreta. Yo recuerdo cuando era niña que tuve los acercamientos con estos personajes. Yo tenía un amor muy profundo por el Papa Juan Pablo. No sé. Yo me acuerdo que cuando el Papa Juan Pablo falleció, en un abril, recuerdo, fue un mes de abril, yo sufrí mucho, yo lloré mucho. Yo recuerdo estar cantando una canción y llorando y estar en el trabajo de mi mamá y yo sufriendo por completo porque para mí era una gran pérdida. No lo conocí ni nada, claramente. Bueno, después descubrí que mis abuelos maternos habían comprado esta bendición en el Vaticano, esta bendición familiar de generaciones y que la daba el Papa Juan Pablo II. Pero bueno, eso es un sentido muy personal. Yo amaba mucho al Papa y el Papa murió y yo estuve muy triste durante un tiempo. Y ya estando en esta historia, el día que se murió, voy a buscar a ver si le subo a redes una foto. Yo estaba en el trabajo de mi mamá y agarré un plumón y en muchas paredes me puse a escribir Juan Pablo II y la fecha en que había muerto. Yo por eso tengo muy grabado ese día, porque en la parte de abajo, en la parte de arriba, en muebles, en paredes,
escribí eso como en muchos lados. ¿Por qué? No sé. Yo era muy joven. No sé, habría que googlear en qué año falleció para saber yo qué edad tenía. 2002, yo creo que yo tenía unos 5 o 6 años. No sé. No entremos en detalles. Bueno, el Papa Juan Pablo II también es un ejemplo maravilloso. Bueno, pues los papas también el concepto de la fe. Ahorita vamos a entrar un poquito. Si nos da tiempo vamos a platicar un poquito de esta manipulación religiosa que se generó con la necesidad humana de la fe. Podemos ahondar un poquito en esto, pero me interesa más seguir hablando de estos personajes porque son un digno ejemplo de la fe auténtica, de la fe transparente, de la exploración humana por entender la fe como algo más allá que un sentido religioso. Después tenemos a Juana de Arco. Juana de Arco, me encanta. Juana de Arco decía que escuchaba las voces de santos y de ángeles y que esas voces le hablaban de una misión divina que ella tenía, de liberar a Francia de Nueva Orleans, de liberar a Francia, creo que es como de los años 1400, por ahí, lideró un ejército. Juana de Arco es uno de las líderes, o sea, para las mujeres, pues desde niña creo que te hablan de una Juana de Arco y te maravillas. Yo me acuerdo que en algún momento cuando me dieron la idea de que existía la reencarnación y toda esa idea, una idea muy hinduista me parece que es, yo pensaba, yo decía, ay, ojalá yo fuera la reencarnación de Juana de Arco. Y ella liberó a Francia, lideró un ejército para la liberación de Francia, mejor dicho, y ella argumentaba mucho que su fe en Dios guiaba sus acciones y sus decisiones, que él, o sea, ese Dios, le proporcionaba consejo y su fe era la fuente de su fortaleza. Me maravilla mucho la historia de muchas mujeres que han trascendido a través de la historia por su pensamiento, por su obra, por un sinfín de cosas. Por ejemplo, tenemos a Gabriela Mistral, que también ella en su poesía nos habla de la fe que tiene en la humanidad, en la naturaleza, en el amor mismo y en la compasión. Pero me gusta mucho cómo he escuchado en diferentes espacios esta tendencia natural de la mujer a la fe y esta capacidad que han tenido muchísimas mujeres en la historia, obviamente por cómo está escrita la historia y por estos conceptos obvios. Muchas voces de mujeres y sus historias han sido acalladas y pues son más los referentes masculinos que se tienen, pero existen estos maravillosos referentes femeninos donde también vemos la aproximación un poco más general, un poco más amplia, desde una perspectiva más sociológica, la aproximación de las mujeres a la fe y la aproximación de los hombres a la fe, en donde los hombres nos hablan más de una cuestión de razón y las mujeres en sus redacciones, en sus textos, tienden más a la búsqueda de la unidad, de la unión, de la comprensión, de la lógica, de la razón. Entonces, tenemos a Gabriela Mistral también, por ejemplo, y tenemos, bueno, yo casi siempre, tenemos todas estas concepciones de otras ideologías y religiones asiáticas, en donde también la fe es un fundamento. Cualquier religión necesariamente tiene la fe como uno de los sustentos para poder crear un vínculo de lo humano y lo divino. Y del que voy a hablar ahorita específicamente es una forma de pensar que a mí me gusta mucho, que ya lo he mencionado en otros videos, que es el taoísmo, porque es la fe en el Tao. El Tao es un camino divino, es una fuerza cósmica que impregna todo. Y el taoísmo nos invita a vivir en armonía con el Tao. Entonces también hay una profundidad muy increíble dentro del taoísmo, con el Tao, con ese camino divino.
y que es algo que pues en este canal se ha hablado mucho, ¿no? Del camino. Entonces, no hay que olvidar que es en lo que creemos lo que nos define y lo que va a definir un montón de cosas. Yo creo mucho en la humanidad. Mi bandera, y lo he dicho en muchos videos, mi creencia máxima es en el poder del amor como fuente de cambio, como fuente de transformación. Creo en la conexión humana, creo en la capacidad de amar, creo en el amor mismo, creo y confío. Entonces, creo en la mayoría de las formas y aproximaciones de personajes de los cuales acabo de hablar. Incluso creo mucho en lo que habla Sartre. Me gusta mucho. Yo he usado a Sartre como referencia para muchas cosas, con referencia a la cuestión de la responsabilidad. De la responsabilidad como una muy buena noción, como un referente de la humanidad. Sartre es humanista. Entonces, el explorar también a los autores en sus formas de hablar y de pensar nos dicen de ellos como seres humanos más cosas que incluso a veces como filósofos o pensadores o literatos. Las ideologías nos dicen mucho del humano y nos enseñan mucho las heridas que también llevaron y cargaron. Las obras, el arte de cada quien es transparente, es completamente transparente. Entonces, a mí que me gusta mucho Star Wars, por ejemplo, la frase "que la fuerza te acompañe" es una declaración de fe. Es una completa declaración de fe. La religión Jedi es una religión. Y hay muchas películas de ciencia ficción donde hay referentes de fe. Matrix tiene referentes de fe. Hay muchísimo. Yo creo que la fe está en todos lados como para meterla tanto en el plano místico. Yo creo que es un plano mucho más humano de lo que creemos. Tenemos esa frase que mencionábamos al inicio: la fe es no querer saber la verdad. Nietzsche, Matrix, gran frase. Y voy a meter aquí una frase de Yoda que me gusta mucho, porque parece que no tiene que ver, pero tiene todo que ver con la fe. En esta frase maravillosa cuando Yoda dice: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Una frase maravillosa. Entonces, este video es una invitación a explorar la fe como un concepto, la fe como una necesidad humana, mi fe, en qué creo, hacernos esos cuestionamientos que despiertan el alma, que despiertan al ser. Porque al final es una exploración de nuestra relación con lo divino. Es nuestra relación con la naturaleza, es nuestra relación con el conocimiento, es nuestra relación con la fuerza, con el camino, con la humanidad, con el amor, con la justicia, con todo, con el Tao. ¿En qué creo? ¿Y para qué creo en eso? Qué bonito video. Entonces, esta es mi invitación del día de hoy. Salir de toda... Bueno, vamos a entrar un poquito. Okay. A nivel social se utilizó, las religiones utilizaron la fe como una forma de control. Como tomar este vacío existencial humano en el que vivimos, que trascendemos ante estas cosas que suceden, que estoicamente no podemos cambiar, pero van a suceder de cualquier manera. La muerte de un ser querido, el fracaso, el que no se concreten proyectos, el desarrollo de personaje que todos tenemos, del querer que algo sea de una forma y el respetar que la vida es otra forma y que la vida tiene una inercia y que la vida tiene un flujo. Entonces, las religiones utilizaron mucho la fe y desgraciadamente en ese proceso y todo aquello que dañó la integridad y la dignidad humana, en donde se utilizó el pretexto de la fe como excusa, nos hizo mucho daño.
y nos alejó de Dios, de la idea de un Dios, de una idea o de dioses. En la conquista espiritual que hubo aquí en México ya había una fe grandísima, una fe politeísta en muchos dioses, en el dios del agua, el dios fuego, el dios sol, la diosa luna, la diosa tierra, el dios de la guerra incluso. Ya existía esta búsqueda. La primera conexión de la humanidad fue con la naturaleza y de ahí avanzamos al monoteísmo, a un solo Dios. Entonces, creo que no hay que poner el peso de lo divino en hombros humanos. Creo que hay que comprender que dentro de este pensamiento estoico, la razón divina, la sabiduría divina, Logos, ha permitido, pues en un sentido muy lógico, ha permitido que ocurra lo que ha pasado porque se nos fue otorgado una libertad humana, un libre albedrío. Cuando yo doy un regalo, yo no le digo, y lo vas a usar así. Si yo regalo un libro, no le voy a decir a la persona, y quiero que lo leas de 9 a 9, 10 todos los días. Porque en el regalo va la libertad. Y la fe también es un regalo, como diría también la Madre Teresa. Es un regalo y es un desafío, porque como otros autores lo mencionaron, hay una incertidumbre, es un salto cualitativo, es confiar, es dar el primer paso sin ver el camino completo. Y creo que si Martin Luther King, la Madre Teresa, Sor Juana, Juana de Arco, Spinoza, Kierkegaard, y tantas personas, filósofos, científicos, físicos, matemáticos, se han dado el tiempo de explorar y de analizar esta parte humana que es la fe. Vale la pena que yo dedique una hora de video y vale la pena que cada uno dentro de nosotros mismos le dediquemos simplemente un pensamiento. ¿Yo en qué creo? Muchas gracias por ver hasta el final del video. Muchas gracias por todo lo que han sido, por todo lo que me han dado. Muchas gracias como siempre a mi staff, que ya no es solo mi staff en los videos, ya es mi staff en los viajes, en mi vida, en muchas cuestiones. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan, que me acompañan, que han creído en mí también. Hablando de creer, mucha gente allá afuera me brinda su amor, me brinda su confianza y me brinda su cariño. Entonces, próximamente tenemos Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Puebla, lo acabamos de cerrar. Puebla lo acabamos de confirmar. Puebla lo tenemos a finales de octubre. Necesito revisar, siempre doy la oportunidad al embajador o a la embajadora de que llene a sus personas predilectas en la agenda, les damos prioridad a las personas que conocen el embajador y la embajadora. Y ya, revisando mi embajadora, en este caso Maite, un abrazo y un saludo Maite, muy pronto nos vamos a ver. Mi embajadora me va a avisar como más o menos cuántos registros lleva y si no, aquí abrimos las fechas y los horarios que quedan disponibles para Puebla. En Puebla vamos a estar en la zona de Angelópolis. En Estado de México me parece que es por Satélite. Y el otro no me acuerdo. No me acuerdo por dónde era. Pues ya, eso es lo que tenemos para el día de hoy, para este mes que viene iniciando, para el cierre de septiembre y el inicio de octubre. Octubre es un mes muy maravilloso, es un mes muy especial. En octubre cumplo 2 años de haber dejado de tomar, así que esperemos el video de la sobriedad. Muchísimas gracias por ver hasta el final del video. Como siempre, cuídate mucho, quiérete mucho, te mando un abrazo enorme y la próxima semana aquí nos vemos.